La palabra fue muy bendecida, ¿verdad? El pastor Ochín nos bendijo con la palabra de Dios, hermanos, nos ayudó mucho. Durante la semana yo tuve un contratiempo con mi tarjeta bancaria y me quería robar la paz. Pero finalmente, gracias a Dios, todo fue un defecto de cajero, pero me estaba asustando mucho. Y me quería robar la paz, hermanos, y me acordaba y compartí con algunos pastores y dije, hermanos, vamos a estar orando. Y gracias a Dios, hermanos, recordaba la palabra del Señor que habíamos recibido el domingo. Y podía decir, hermanos, con toda confianza, Dios te encontró. Y aún en esas cosas, hermanos, materiales, Dios toma control. Amén. Entonces, gloria al Señor por la palabra. Y entonces, en domingos anteriores compartí con ustedes que las bendiciones de Dios no son automáticas, tenemos que hacer algo, ¿se acuerdan? Por ejemplo, si decimos que el Señor es mi pastor y nada me faltará, ¿qué tengo que hacer yo para que Él sea mi pastor? Ser su oveja, ¿verdad? Seguirlo como su oveja, no nada más de religión y no nada más de palabra. Si Él es mi pastor, yo lo voy a seguir y me voy a dejar pastorear por Él. Y Él tiene su palabra, hermanos, para pastorearnos. Entonces, si estoy siguiendo a mi pastor, yo puedo decir nada me faltará. Amén. Y no es nada más de palabras, es de acción. También compartía con ustedes de bendiciones desperdiciadas. Hay tantas cosas que Dios nos da y a veces reclamamos como el hermano del hijo pródigo. Al papá le decía, papá, ¿por qué a mí no me dejas comerme ni un cabrito? Cuando tu hijo que se fue a desperdiciar todo lo que le diste y ahora le haces hasta una barbacoa de vaca grande. Y el papá le dijo, no has comido nada porque no has querido, todo es tuyo. Así nos pasa a veces con las bendiciones de Dios, hermanos. Dios nos bendice, hermanos, con muchas bendiciones y las desperdiciamos. Y este pasaje, hermanos, Efesios capítulo 1 tiene un montón de bendiciones espirituales, hermanos. Tenemos que verlos en esta ocasión desde ese punto de vista, hermanos, que nunca nos acabaremos, pero que es bueno saber que ahí están para nosotros. Entonces, acompáñenme a leer, hermanos, este capítulo, este pasaje de Efesios capítulo 1, versos 1 al 14. Vamos a leer. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice, hermanos? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido persuadidos conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Quién dice amén? ¿Sí leyeron, hermanos? Nada más 3. Sí, eso es todo, hermano. Bien hecho, hermano. Les platico esta historia, hermanos. A lo mejor algunos de ustedes la van a relacionar en México, pero les platico esta historia. Leí esto hace muchos años, hace algunos años más bien. Cuando ocurrió el desastre, la gente fue muy generosa, más bien cuando ocurre un desastre, cuando se le pide ayuda. Después de los ataques terroristas de septiembre en el año 2001, ¿saben cuándo pasó eso, verdad? ¿Qué fue lo que pasó eso? En la ciudad de Nueva York, se vio inundada, hermanos, la ciudad con 75 millones de dólares en toallas, cobijas, lámparas, botellas de agua, frijoles enlatados, palas, pastas de dientes y miles de artículos más. Pero esta nota resaltaba esto: había tantas cosas que los afectados nunca pudieron usarlo todo. 75 millones de dólares en cosas para ayudar a los necesitados después de un desastre. Decía yo, a lo mejor algunos de ustedes lo van a relacionar con algo que pasa en México a veces, ¿verdad? Desgraciadamente así pasa. Tenemos una hermana en un tiempo en el ministerio que la veíamos tan necesitada, hermanos, y siempre que vemos a alguien necesitado, hermanos, ¿qué es lo primero que pensamos en hacer con esas personas? Ayudarlas, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que les damos? Despensas. Una despensita, ¿no? Es lo primero que pensamos. Debe comer. Y preparamos una despensa. Y lo hicimos con esta hermana y le dimos una despensa. Y le dimos 2 despensas, ¿sí? Y siempre que la veíamos en una situación muy triste, muy difícil. Y entonces en la tercera ocasión le llevamos la despensa hasta su casa y qué tristeza nos dio, hermanos. Estaba tan necesitada. Miren, hermanos, estaba tan necesitada que aún sus piernas enfermas y algunas partes llagadas en sus pies estaban llenas de pulgas. Esa era su situación. Bueno, tenía muchos perros, también hay que dormir con ellos. Todos los perros estaban hambrientos. Era una situación verdaderamente terrible. Pero en la tercera ocasión que le llevamos despensa, hermanos, vimos que tenía matitas de frijol, pero todavía con la bolsa. El arroz con animalitos pequeños, las lentejas y cosas así. Toda la comida que le habíamos dado se estaba naciendo en las mismas bolsas. No quería disfrutar de la bendición. Y tuvimos que tomar la triste decisión de no ayudarle más. Qué terrible, hermanos, cuando no disfrutamos de las bendiciones, hermanos. ¿Verdad? En el caso que leí esa nota, hermanos, tal vez no era decisión de la gente, o tal vez las cosas no llegaban en su momento, pero lo cierto es que 75 millones de dólares fue demasiado y no se disfrutaron. ¿Ok? Entonces, con este cuadro, hermanos, pensemos en esto. Esto es lo que sucede en nosotros, hermanos, como cristianos, cuando por fe, escúchenme, esto es lo que pasa en primer lugar, cuando por fe nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Un montón de bendiciones vienen a nuestra vida. Escúchenme. La primera bendición que Jesús nos ofrece es ayuda para que no vayamos a la condenación eterna. Es la primera bendición que Dios nos ofrece. Hermanos, Jesucristo nació. Quiero que me pongan mucha atención en esta expresión que voy a decir adelante.
La voy a decir con mucho cuidado, hermanos. Pero Cristo vino al mundo no para bendecirnos con cosas materiales, no para bendecirnos con dinero. Eso viene por añadidura. Espero que me entiendan, hermanos. Jesucristo vino para librarnos de la condenación eterna. Amén. Hay personas, hermanos, que hay un falso evangelio que a veces lo predicamos en nuestras iglesias, y es: ven a Cristo y de aquí en adelante pura bendición. Ven a Cristo y se acabaron tus problemas. Ven a Cristo y como hijo de Dios ahora reclama las riquezas de un hijo de Dios. Y empezamos a hablar de puras cosas materiales. La vida espiritual es un desastre, la vida moral es un desastre, la vida emocional es un desastre. Espiritualmente estamos acabados, estamos muertos, estamos sin vida, pero estamos prometiendo un montón de cosas materiales que no nos respaldan las escrituras para hacerlo. Entonces, Cristo vino, hermanos, Cristo nació y murió en la cruz del Calvario para librarnos, hermanos, de la condenación eterna. Debemos de ser conscientes de eso. Dentro de la vida cristiana, hermanos, hay sufrimiento, y Jesucristo lo advirtió para la iglesia y lo advirtió para algunos individuos en particular. A la iglesia le dice: en el mundo tendréis tribulación. Pero también nos da una promesa y dice: pero confíen, yo he vencido al mundo. Finalmente, hermanos, aún dentro de la tribulación que enfrentamos en el mundo como cristianos, tenemos la victoria prometida contra el mundo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay individuos, cuando el Señor llamó a Pablo, un hombre muy preparado, muy estudiado, muy útil en su religión, el Señor le dijo: yo le voy a mostrar cuánto tiene que padecer por mí. Y dentro de todo lo que el apóstol Pablo padeció humanamente, hermanos, cuando escribe la carta a los Filipenses, específicamente el capítulo 4, el apóstol Pablo dice: yo estoy acostumbrado a todo. Sé vivir con abundancia, pero también sé vivir con pobreza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No reclamaba el apóstol Pablo, ni siquiera como apóstol de Jesucristo, las riquezas mundanas. Él tenía su mirada puesta en la salvación, en la eternidad con Cristo. Amén, hermanos. ¿Me están siguiendo? Entonces, así nos pasa como cristianos. Esta es la bendición más grande que tenemos, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo, y luego dice que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree viva como rey, o viva como hijo del rey. ¿Esa es la promesa de Dios? No, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso es, hermanos, la bendición más grande que tenemos en Él. Cuando confiamos en Jesús, nuestro Padre Celestial entonces derrama sobre nosotros como sus hijos, hermanos, bendiciones o riquezas espirituales. Esas son las que nunca nos vamos a acabar, hermanos. Ahora tenemos más bendiciones de las que podemos usar. Y vamos a ver en este pasaje, hermanos. Tengan su Biblia abierta, por favor, en Efesios capítulo 1. ¿Y qué dice el versículo 3, hermanos? ¿Qué bendiciones tenemos ahí, hermanos? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares. ¿Verdad? Nos bendice ¿con qué? Con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús.
Hermanos, ¿qué podemos considerar, hermanos, como una bendición espiritual? La salvación en primer lugar. Eso es lo máximo que tenemos de parte del Señor. Acuérdense, nuestra salvación es para no sufrir la condenación eterna, sino para disfrutar la vida eterna. Es lo que nos enseña Juan 3:16, y de ahí no nos movemos. Amén. Por su gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es un regalo de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Bendito sea Dios. Pero nos bendice también con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren cuánta bendición tenemos en Cristo Jesús, que no nos la acabamos, hermanos. Desgraciadamente, hermanos, muchas veces queremos ver la bendición de Dios solamente con un signo de pesos. Y aquí en Tecate, signos de dólares, porque aquí es mucha la influencia. Casi conozco toda la República Mexicana, hermanos. Y Tecate es la ciudad que tiene más influencia de la moneda americana. Más incluso que Tijuana y más que Mexicana. Y hay quienes quieren ver la bendición de Dios solamente con un signo de pesos, pero con 2 palitos. No con uno, sino con 2 palitos. Y no, hermanos, no. El Señor nos bendice con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Ayer recibimos un regalo, hermanos, porque los varones sí recibimos regalo, gracias a Dios. Amén, ¿verdad? Dios se movió, Dios obró, y un hermano preparó un regalo para nosotros y lo recibimos. Y uno de los regalos tenía un versículo ahí, la cita de un versículo que decía: más vale una comida de legumbres donde hay paz y armonía, que de buey engordado donde hay discordia. Proverbios 15, 19. Ya saben quién lo recibió. Y ya cada quien estaba viendo ahí su versículo que le tocó en un llaverito que teníamos, hermanos, una moneda con grabación. ¿Alguien tiene su regalo, hermanos? Vamos a resumir nuestro regalo. Aquí está, miren, aquí está el mío. Nomás que como la señora es la dueña de mis quincenas, inmediatamente me lo vio y me dijo: yo te lo administro. Entonces ella me lo está administrando. Jeremías 33. A mí me tocó Jeremías 33:3 y así. Pero ese, hermanos, más vale un plato de legumbres con esta bendición maravillosa de Dios, hermanos, donde hay paz, donde hay armonía, donde tenemos esa bendición gloriosa de Dios. Recuerdo, hermanos, una triste Navidad en la casa de mis padres. Nos juntábamos ahí para pasar la Navidad con mis padres. Y un día, pues la mesa era larga, hermanos. Y estaba llena de cosas. Y yo me senté con mis sobrinos, mi esposo y yo nos sentamos hasta la esquina con mis sobrinos y todos los demás estaban allá. Todavía no empezábamos a cenar, cuando repentinamente uno de mis hermanos menores se levanta con lágrimas en su cara y se sale de la reunión. Y luego otro. Y nosotros acá ajenos totalmente. Y cuando yo volteo y veo a mi padre y a mi madre llorando, y yo dije: ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Y todos: nada. Y después nos enteramos una discusión que hubo ahí, hermanos, que hizo que todos nos levantáramos de la mesa. Y esa mesa llena de comida, hermanos, de cosas deliciosas, así se quedó. No había paz, no había armonía, no había tranquilidad. Había muchísimas cosas materiales, hermanos, pero nos faltaba en ese momento esta bendición del Señor, que es la unidad, la armonía, la paz, la tranquilidad. Y entonces me acordé ayer que recordábamos ese proverbio, me acordé de esa escena, la recordé esta mañana otra vez, hermanos, y qué triste es que aunque tengamos muchas cosas materiales, no tenemos la dicha de disfrutar de todas las riquezas que Cristo tiene para darnos a cada uno de nosotros. Por eso les digo, son bendiciones que no nos acabamos, porque ni siquiera las disfrutamos, hermanos. Y no nada más son pesos, hay mucho más, hermanos, que Dios quiere darnos como hijos de Dios. Esta bendición, hermanos, que
que es parte de la bendición sacerdotal, que está en Números 6, 24, 25 y 26, donde dice: Jehová te bendiga y te guarde. ¿Qué más queremos, hermanos? ¿Verdad? Dice: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Qué más queremos, hermanos? ¿No es más rico un plato de frijoles con tortillas del luchador de Jalisco y las dejan en el comal a punto de dorar y un chile verde frito ahí? Arroz. Claro, los frijoles tienen que llevar manteca abundante para que sepan. Arroz y huevo cocido. Quesito fresco. Ustedes están hablando del lujo. No va a falta que alguien diga con aguacate. Oiga, ya no nos conformamos con los frijolitos, ¿no? Hermanos, pero en paz. Amén. Amén. En paz. Hermanos, si algo podemos tener los hijos de Dios, es paz. Jesucristo dijo: mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy. Y luego dijo Jesús, hermanos: yo no os la doy como el mundo la da. Fíjense, hermanos, aquí tenemos una pregunta. ¿El mundo ofrece paz? Sí. Sí. Pero es una paz pasajera, muy temporal y cuesta mucho, hermanos. Amén. Cuesta mucho la paz que el mundo da. A fin de que la gente descontrolada espiritual y emocionalmente tenga paz, tiene que recurrir a algunas cosas. Puede ser alcohol, drogas. Y una vez que consume eso e intoxica su cuerpo, siente un poquito de paz. Pero cuando pasa el efecto, le costó mucho y le duró muy poco. Y la cruda moral es peor. Por eso Jesucristo dijo: yo se las doy, no como el mundo la da. Porque la paz de Cristo, hermanos, es real, es auténtica y es todo el tiempo que usted la quiere. Hay quienes no quieren disfrutarla. Bueno, es la decisión de cada uno, si la conocemos y si la queremos tener. Pero de que está a nuestra disposición como hijos de Dios, ahí está. Es parte de la bendición del Señor, ¿verdad? En los versículos 4 y 5, hermanos, qué bendición nos da aquí la palabra de Dios. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Qué bendición tenemos en el Señor ahí, hermanos. Nos escogió, hermanos. Hermanos, siéntanse bendecidos ustedes que están aquí esta mañana. Y como Dani oraba esta mañana, me encanta orar en la mañana a mí también por todos los hermanos que nos damos cita para alabar al Señor. Ahorita ya los del centro del país ya están comiendo y aquí nosotros apenas vamos empezando y nosotros vamos a ir terminando y otros van a ir empezando. Y todo el día estamos alabando al Señor en México, en Latinoamérica, y tenemos que orar porque Dios bendiga cada grupo de hermanos evangélicos, cristocéntricos, guiados por la palabra. Que Dios nos bendiga con su presencia, ¿verdad? Qué bendición, hermanos, que el Señor nos haya escogido, hermanos, entre más de 120 millones de mexicanos, hermanos. Siéntase usted bendecido. Dios lo escogió a usted. Híjole, pensé que se iban a emocionar. Bueno, Aide y Miguel dice: bueno, eso es para los mexicanos, los gringos somos aparte. Bueno, ¿cuántos gringos son allá? ¿Son más gringos que mexicanos? ¿Somos más mexicanos que gringos? Bueno, pero son muchos gringos también allá. Y Dios los escogió. Entre todos los gringos allá, Dios escogió este par de gringuitos mexicanos. A lo mejor aquí hay más gringuitos mexicanos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno. Hermanos, qué bendición. ¿También tú eres gringuita? Ahí está otra gringuita mexicana. Dios, hermanos, en medio de toda esta gente, piensen en eso, hermanos. Dios me escogió a mí y murió por mí. Qué bendición, hermanos, sentir ese privilegio. A lo suyo vino
Y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, ahí estamos nosotros, a los que creen en su nombre, nos dio la bendición, la potestad, el derecho, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, Dios nos escogió. ¿Qué más vemos en este pasaje, hermanos? Nos apartó, nos santificó, ser apartados para Él, hermanos, y nos da la bendición de formar parte de la familia de Dios. Nos adoptó como hijos suyos, como una sola familia, hermanos. ¿Saben qué tremenda bendición es esa, hermanos? Qué tremenda bendición es ser parte de la familia de Dios. Miren, hermanos, en la familia de Dios suceden milagros que no suceden en otra parte del mundo. Visitamos a algunos hermanos el viernes en la tarde. Llegamos, nos sentamos en su mesa, nos tomamos su café. Miren, hermanos, la bendición que tenemos de llegar y un cafecito, pues aunque sea con panecito, está bien. Dice, con panecito y lechita. Oh, lechita y azuquita. Azuquita, y pues si horneó galletitas, pues. Piénsenlo por un momento, hermanos. Quisiera ir con mi vecino enfrente y decirle, ¿no hay cafecito? Me va a decir cosas feas. Pero en la familia de Dios, hermanos, miren la bendición de formar parte de la familia de Dios. Eso solamente sucede en el cuerpo de Cristo, hermanos. Es una bendición, hermanos, enorme, que muchos no quieren disfrutar, hermanos. Formar parte de la familia maravillosa de Dios. Todos los que podemos, hermanos, tenemos la bendición de acercarnos a Dios y decirle, escúchenme, hermanos, no todos en el mundo pueden decir, Padre nuestro que estás en los cielos. No todo el mundo lo puede decir. De acuerdo a las Escrituras, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos, hermanos, son los que pueden acercarse al Padre y decirle, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sí alcanzan a comprender la dimensión de esta bendición, hermanos? Mi esposa tiene una expresión y dice, somos propiedad de Dios y Dios defiende su propiedad. Dios ve por sus hijos. Qué bendición. Por eso podemos decir con toda confianza, hermanos, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Podemos decir, el Señor es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, hermanos, porque tenemos a nuestro Padre que vela por nosotros y Él no va a dejar que nadie nos dañe, porque Él es nuestro Padre celestial. Amén. Una de las cosas que usamos para vivir, cuando yo renuncié de mi trabajo, hermanos, y estábamos pastoreando, yo le dije al Señor, danos la manera de ganar dinero sin quitarle tiempo a la obra de Dios. Y yo tengo un pastor amigo allá que vendía cosas fuera de las escuelas, es muy común allá, ¿no?, en Guadalajara. Entonces le dije, hermano, enséñeme a vender. Y me dijo, sí, hermano. Y fue a su puesto y agarró la mitad de las cosas y las separó, me dio la mitad y me dijo, hermano, póngase en tal parte y venda. Aquí está, yo le doy para que inicie. Mi esposa ya estaba vendiendo ya cosas. Mi esposa tiene espíritu comercial. Y ahí vamos, hermanos. Y empezamos a vender, total que le hice una adaptación a mi carro, yo tenía mi puesto en mi carro. Y se acercaban las personas y me dicen, ¿qué vende? Le digo, pues cochinaditas. Le digo, los niños compran cochinadas, yo vendo cochinadas. Y sí vendía cochinaditas, ¿no? Venían los niños, ¿y cuánto cuesta? 5 pesos. Yo le quitaba el dinero a los niños por 1 peso, por 2 pesos, por 5 pesos. Y así vendía. Y toda la primaria de mi hija y de Moy, los dos, así vendimos en la escuela. Y un día, hermanos, que sale mi hija, y yo estaba en la esquinita de mi puesto donde yo vendía, mi esposa se ponía del otro lado, y veo a mi hija que traía una cara de terror. Y viene y se me para aquí,
junto a mí. Y de repente la veo que se mueve así y le da la vuelta al carro, toda la vuelta al carro. Y se vuelve a parar aquí. Esta niña, ¿qué tal? Y otra vez. Y a la tercera vez me doy cuenta que 5 chiquillas andaban tras de ella. La estaban persiguiendo. Y ya cuando vi eso, llegaba y dije, ven acá. Yo, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? No, hombre, abraza a mi hija y siento su corazón. Dice, es que debo 5 pesos. Y me quieren pegar por 5 pesos. Por 5 pesos está sufriendo, hija. Aquí está tu padre. Vieja, dame 5 pesos. Y ya le digo, te diga, paga. Después vamos a hablar de esos 5 pesos. Paga. Y ella va y los paga. Y las otras chiquillas se van. Y me dice, Y le dije, hija, por 5 pesos estaba sufriendo estando aquí tu padre. Y después me dijo, es que pedí prestado y que este y que el otro, bueno. Y a veces así nosotros sufrimos, hermanos. Y estamos sufriendo por tantas cosas. Y Dios dice, aquí está tu padre. Amén. El versículo que a mí me tocó en mi regalo ayer dice, clama a mí y yo te responderé. A veces sufrimos, hermanos, además teniendo a nuestro Padre, dice la Escritura, con su oído atento a nuestro clamor. Y hermanos, ¿qué padre de nosotros, si ve la angustia de nuestros hijos, no vamos a reaccionar para solucionar la angustia de nuestros hijos? Así está nuestro Padre, pero no lo usamos, hermanos. No disfrutamos de esa bendición. Nos creemos la última Coca-Cola del desierto y creemos que nosotros podemos solucionar todas las cosas cuando Él dice, clama a mí y yo te responderé. Amén. Estaba preparando una predicación, hermanos, para el próximo año. Y voy a hablar de la quietud. Fíjense, hermanos. Les adelanto un poquito, en algún domingo, hermanos, no sé cuándo. Voy a hablar de la quietud en la presencia de Dios. Y es algo que no sabemos hacer los cristianos. O no queremos hacer los cristianos. Estar quietos en la presencia de nuestro Padre Celestial. Pero la preocupación, los afanes de la vida, hermanos, nos destrozan. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué, hermanos? Somos hijos de Dios. De que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu, hermanos, da testimonio. Ahora, primera de Juan 3:10, hermanos, yo quiero que lean este pasaje, por favor, sin perder Efesios 1, porque vamos a estar todavía ahí unos minutitos más. Pero miren, hermanos, este pasaje de primera de Juan 3:10 es el primer versículo que yo me aprendí como cristiano. Y tiene unas cosas bien fuertes, hermanos, bien reveladoras, que me gustaría que usted considerara. Y si para usted no es pecado subrayar su Biblia, yo le animo a subrayar este versículo y a memorizarlo y tómalo en cuenta. Dice en primera de Juan 3:10, ¿qué dice, hermanos? Juntos dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Miren, así se dan a conocer los hijos de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios, ¿sí o no? Amén. Hello. Nosotros somos hijos de Dios. Es lo que estamos viendo como una bendición espiritual. Somos hijos de Dios, somos de la familia de Dios. Bueno, así se manifiestan, hermanos. Así se dan a conocer los hijos de Dios. Y también se dan a conocer los hijos del diablo. Y dice el apóstol, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice? Entonces, ¿de quién es? Porque no hay de otra. Así se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Si no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces no está empezando, hermanos, no ha empezado a disfrutar las bendiciones espirituales de Dios.
para nosotros. ¿Qué cosa, no? Volvemos a Efesios. Efesios 1, el versículo 7, hermanos. ¿Qué bendición tenemos aquí en el versículo 7, hermanos? Ajá. En quien tenemos redención por su sangre. Luego tenemos el perdón de pecados. Miren, según las riquezas de su gracia. Eso es lo que tenemos en Cristo Jesús. El Señor nos ha redimido por su sangre. Esto quiere decir, hermanos, lo que cuesta nuestra salvación. La sangre de Cristo. Es decir, hermanos, le pertenecemos a Dios por creación. Él nos creó. ¿De acuerdo? Pero como el pecado entró en un hombre y por un hombre entró a toda la humanidad, y el pecado nos separa de Dios, entonces todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová Dios cargó sobre él, sobre Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Y nuestra salvación, el que nosotros volvamos al Padre, costó la sangre de su Hijo, porque nosotros nos descarriamos. Le pertenecíamos, pero con el pecado de Adán, la humanidad le dice a Dios, no. Entonces Dios dice, yo los voy a volver a traer porque hay una condenación eterna. Dios fue el que puso las reglas. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces tuvo que venir Cristo y pagar con su sangre. Esto es volver a adquirirnos. Eso lo tenemos, hermanos, en Dios, esa bendición maravillosa, y eso causa en nosotros, de nosotros hacia Dios, el perdón de nuestros pecados. Bendita, abundante gracia de Dios. Amén. Una vez estaba con un gringo caminando en un mercado muy grande allá en Guadalajara. Es el Baratillo, viene siendo como el Tepito de Guadalajara. Nada comparado, pero más o menos, ¿no? Porque Tepito es Tepito y punto. Tepito es un lugar de México, ustedes saben. Entonces iba con ese gringo, íbamos viendo las chácharas ahí sobre los puestos en el piso. Íbamos caminando y de repente dice el gringo, oh mira, estos lentes, unos lentes de sol finos, son como mis lentes, mira. Y abre aquí su estuche y no tenía sus lentes. Y lo levanta y dice, ¡mis lentes! Y le dice al hombre, estos son lentes míos. Dice, están en mi puesto, cuestan 200 pesos. ¿Los quieres? 200 pesos. Son míos, están en mi puesto. ¿Los quieres? 200 pesos. Y ya se iba a pelear. ¿Quieres tus lentes? Sí, págale 200 pesos. Porque están en su puesto. Pero son mis lentes. Pero están en su puesto. Págale. Y saca 200 pesos y los paga. Y, sí, son míos. Se los pone. Son mis lentes. Y a fin de que volvieran a ser de él, lo redimió. Pagó 200 pesos. Dice, oh, mexicanos. Se los quita y los pone en su estuchito. Y sigue avanzando. Y él ya iba rojo y viendo así. Hermanos, 2 cuadras más adelante dice, oh, mira unos lentes como los míos. Y le dice, y no traía sus lentes. Y los levanta y dice, y así son mis lentes. Allá adelante estaba. Y le dice al del puesto, 200 pesos. 2 veces, hermanos. En un espacio. En un espacio de 2 cuadras, hermanos, volvió a redimir sus lentes. Eso es lo que quiere decir redimir. Y no era Tepito, hermano. No tenía que quitárselos de aquí. No tenía que quitárselos. Eso es lo que es redimir, hermanos. Y eso es lo que tenemos en Dios. Satanás tiene control de la gente. Es el príncipe
de este mundo. De ahí que viene la guerra espiritual, hermanos. Y no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque Él quiere gobernar nuestra vida, hermanos. Él quiere robarnos todas las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado. Cuando Satanás puede tener control de nuestra vida, Cristo derramó su sangre para que nosotros le perteneciéramos a Él y podamos decirle: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué sufrir, hermanos, las consecuencias que trae el pecado si Cristo ya sufrió por nosotros? ¿Por qué sufrir, hermanos, los estragos que Satanás quiere que vivamos, los desacuerdos en que quiere que vivamos, las luchas en que Él quiere que vivamos, si Cristo fue a la cruz y con su sangre pagó por todos nosotros? Y finalmente, hermanos, en el versículo 11, ¿qué dice el versículo 11, hermanos? En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Sí, somos herederos, hermanos. Somos herederos de aquel que es dueño de todo. Dice el apóstol Pablo: al que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si no escatimó, hermanos, dar a su Hijo por nosotros, hermanos, Dios quiere darnos todo lo que viene juntamente con Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 3 al 5 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, fíjense, hermanos, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Bendito sea nuestro Señor. Las bendiciones, hermanos, de ser cristianos llegan y seguirán llegando. Nunca se acabarán. ¿Sí me escucharon? Las bendiciones de ser cristiano llegan y siguen llegando. Nunca se agotan. Dios, hermanos, nunca le vamos a ganar a Dios en generosidad. Nunca. Dios es muy generoso y los que somos objeto de su bendición, los que somos el blanco de su bendición, vamos a estar viendo como hijos de Dios las bendiciones de Dios todo el tiempo. El Dios a quien hemos entregado nuestras vidas es tan generoso que nunca se acortará su mano para bendecir a sus hijos que deciden serle fiel. Termino esta mañana, hermanos, con el Salmo 23, versículo 6, que dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Bendito Dios. Amén. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Hermanos, este año hemos visto bendiciones de Dios, hemos visto luchas y pruebas, y hemos visto que aún en medio de las luchas y las pruebas, Dios
está con nosotros. Dios nos está dando la oportunidad de terminar este año 2017. Oramos para que nos dé la bendición de disfrutar una nueva oportunidad, 2018. Pero queremos ser iguales el 2018 de como fuimos el 2017. Podríamos ser mejores en el 2018 de como fuimos en el 2017. ¿Cuántas bendiciones desperdiciamos por nuestro carácter, por nuestras malas decisiones, por nuestros malos hábitos? ¿Cuántas bendiciones desperdiciamos? Queremos hacer lo mismo en el 2018. Queremos seguir siendo igual. Una cosa les digo esta mañana, es vuestra la decisión. Dios ya lo hizo. Dios ya nos bendijo. Ya están ahí para los hijos de Dios. Podemos decir con toda seguridad, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O podemos seguir sufriendo si nosotros queremos. Es nuestra la decisión. Lo que Él tenía que hacer, ya lo hizo. Y nos pone todo, como dice el Salmo 23, Él adereza mesa delante de nosotros, aún en presencia de nuestros angustiadores. Hermanos, gracias a Dios por sus bendiciones, las que disfrutamos, tristemente por las que dejamos pasar, tristemente por las que perdimos. Pero que si Dios nos da la vida al terminar este año y nos permite comenzar el próximo año dentro de 15 días, tomemos la decisión, hermanos, de ser diferentes para la honra y la gloria de Dios y seguir disfrutando de sus bendiciones. Nunca se van a acabar, hermanos. Las bendiciones de Dios nunca se van a acabar. Me hace recordar un momento, hermanos, que estaba en una huerta de manzanas allá en el estado de Washington. Viajaba con el hermano Dewey y metió su troca a la huerta. Estaban en tiempo de manzanas y yo me sentía como niño en un cuarto de pelotas. No, hombre, yo quería. Y el hermano Dewey es conocedor de eso. Y me dice, mira, arranca esa manzana, pruébala. Y la arranqué y la probé. Oh, qué bueno, tírala. Digo, no, está muy buena, tírala. Ven. Y me lleva otro árbol de mejor calidad. Dice, corta una de estas, pruébala. Le digo, oh, muy buena. Dice, por eso te decía que tiraras aquella. Tira esta. No, está muy buena, tírala. Y así me llevó por 5 árboles para probar de calidad en calidad. Finalmente en un árbol yo encontré una manzana de este tamaño y la corté y le digo, esta no la tiro, esta me la como. Cometí un error muy grande, hermanos, porque nos estaba esperando su cuñada para el lonche y yo me comí una manzana de este tamaño. Pero me emocioné, hermanos, de cortar una y otra, pero cuando encontré una manzana así, dije, wow, yo nunca había visto una manzana como esta. Me pasó en San Quintín, hermanos, estaban cosechando la cebolla y de repente vemos cebollas de Aquilo, así, hermanos, la cebollota. Le dije a mi esposa, higadito encebollado, ¿no? Mira. Hermanos, así en el huerto de manzanas me senté y corté la manzana más grande y me la comí. ¿Te sentiste mal? Me sentí Adán, nada más me hacía falta mi Eva. Hermanos, así es Dios, tiene para nosotros un huerto de bendiciones que nunca nos acabaremos, hermanos. Las que podamos disfrutar, les digo esta mañana, amados hermanos, disfruten las bendiciones de Dios. Son maravillosas.